Ciencia y Espíritu Televisión presenta Caso a Caso con Marco Pagano. Hola, ¿qué tal, telespectadores de Ciencia y Espíritu Televisión? Hoy tenemos otro programa de Caso a Caso y trataremos de nuevo sobre la diferencia entre el cristianismo o judeocristianismo y el paganismo y el resto de politeísmos, ¿verdad? En otro programa ya hemos hablado de esta diferencia, que es importante. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante hacer esta diferenciación? Pues porque la religión no es solo monoteísmo, ¿de acuerdo? Han habido miles de años de politeísmo tolerante, politeísmo que ha convivido entre sí, las diversas formas de politeísmo en paz, pacíficamente, y por lo tanto tenemos que incidir en esta diferencia porque no todas las religiones son detestables, sino solo aquellas que implican una intolerancia de raíz y una imposición a todos los pueblos del mundo. Así pues, cuando hablamos de judeocristianismo, estamos hablando de un monoteísmo. Monoteísmo significa que solo hay un Dios, y ese Dios es excluyente. No puede haber otro Dios, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una religión que también, pues, implica un expansionismo, es decir, todo monoteísmo lo que quiere, al fin y al cabo, es apoderarse de todo el mundo, ¿de acuerdo? Llegar a todas las capas de la sociedad y apoderarse de todo el orbe, es decir, es expansionista. Y también estamos hablando, pues, de un culto que ha sido artificial, un culto que ha sido creado a través de libros, a través de textos que se han fijado al tipo leyes, como si fueran leyes, y que tienen que ser seguidas de forma absolutamente estricta. Aquel que no siga las normas del monoteísmo, las normas escritas, pues está condenado al infierno. Y no a un infierno pasajero, sino al infierno eterno, ¿de acuerdo? Así también el judeocristianismo es de esta forma. Conozco a mucha gente que cuando habla de Jesús, de Nazaret, pues siempre hace la diferenciación, ¿no? No, es que el Jesús que trata en la Biblia no es el Jesús auténtico, el Jesús auténtico es amor, es paz. Pues bien, de aquel Jesús que nos hablan esta gente de buena fe, estos ingenuos, pues no existe, no tenemos ninguna referencia histórica, ¿de acuerdo? O sea que es una invención de aquellas personas que tienen, bueno, pues unas buenas intenciones y que, bueno, quieren pensar que hubo una persona maravillosa, genial, que era todo perfecta, todo bondad, pero en realidad pues no tenemos ningún texto que lo atestigüe. Es simplemente una cavilación, una imaginación de aquellas personas que quieren, de alguna forma, rescatar, de alguna manera, la figura de Jesús. Pero desde aquí, pues lo que haremos es demostrar que la figura de Jesús y la doctrina del judeocristianismo es insalvable, es decir, no es tolerable. Un culto que es intolerante no se puede tolerar. Un culto que te está diciendo que si no crees en lo que él prerroga vas a arder en el infierno por siempre, no es tolerable. No es tolerable y no lo vamos a tolerar. Desde aquí no lo vamos a tolerar. Y lo que propugnamos es, aquellas personas que estén dentro de la Iglesia católica y que tengan buena fe, que ayuden a los demás, que las hay, que estén en Cáritas, por ejemplo, o que estén cada día ayudando a los necesitados, dando limosnas. Lo que pedimos desde aquí, desde Caso a Caso, es que, por favor, que dejen la Iglesia, que dejen ya esta institución que ha sido la que, desde inicio, ha propugnado la intolerancia religiosa y la que pretende expandirse para crear un solo culto mundial, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un culto globalista y que pretende exterminar al resto de cultos de la Tierra. Por lo tanto, es contrario a la libertad y contrario a la tolerancia. Desde aquí, por tanto, animamos a todos a aquellos que nos estén escuchando y que, de alguna forma, quieran expresar su bondad
con los más desfavorecidos, pues que lo hagan, pero a través de otras instituciones que no tengan la historia de sangre y de genocidios que tiene la historia de la Iglesia cristiana. Y desde aquí, pues vamos a dar las pruebas, vamos a dar las muestras para que nadie nos pueda tachar de tendenciosos o poco objetivos. Estamos hablando de pruebas y testimonios históricos. El judeocristianismo es mesiánico, ¿de acuerdo? Lo que hace es anunciar la venida de un Mesías, es decir, de un Cristo, un ungido por Dios, y que aquel ungido por Dios tiene la verdad absoluta, ¿de acuerdo? Y hay que seguirle, porque si no, se arde en el infierno, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un Mesías, un Cristo. Por lo tanto, cuando la gente está hablando de la energía crística, o que hoy en día está muy en boga en los círculos New Age, pues estamos hablando de una energía de Mesías, porque Cristo significa Mesías, en griego. Mesías es el término hebraico de la palabra Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de la energía mesiánica. Estamos hablando de una energía que es excluyente a una sola persona, que es el Hijo de Dios, que es el único ungido, solo puede haber uno, y al cual hay que seguir de forma incondicional si no se quiere arder en el infierno por siempre. Por lo tanto, yo lo que también, desde aquí, caso a caso, animo a la gente que usa la palabra energía crística y derivados, pues que piense un poquito de lo que está hablando y a quién le está dando valor o potestad cuando está usando este tipo de términos, ¿de acuerdo? Por supuesto, la evolución del judeocristianismo es una evolución lineal. La cosmovisión del cristianismo es lineal, no es cíclica. Es decir, partimos de un punto cero y llegamos a un punto final donde se decide todo. Se decide quién va al infierno para siempre y quién va al cielo, que es un paraíso. Notemos que la palabra paraíso viene de paradeisos, del griego paradeisos, que significa cerco, cercado, un coto, ¿de acuerdo? Es decir, que la idea de paraíso ya y nos dice de alguna forma lo que quiere la doctrina judeocristiana, quiere un control, ¿de acuerdo? Tener a sus fieles en un cerco, en un paradeisos, en un coto, ¿de acuerdo? Desde de allí, de donde no se puedan mover, y desde donde se va a adorar al Cristo, al ungido, eternamente, sin hacer nada más, como si se fuera un rebaño. La idea de rebaño, también muy importante en el judeocristianismo. No se quiere que la persona sea independiente, no se quiere que piense por sí misma. Se está buscando a una oveja, un rebaño, para que se pueda controlar en el paradeisos, en el cerco, en el coto. Por supuesto, si no se siguen estos dictados, el propio Jesús dice desde el Evangelio que se va a ir a la Gehenna, donde el gusano no deja de comer el cadáver y donde el fuego es inextinguible. Esto lo dice el propio Jesús, lo veremos más adelante en un vídeo. ¿Cómo se puede seguir esta doctrina y decir que Jesús es amor? ¿Cómo se puede decir que Jesús es todo amor cuando por otro lado está diciendo que al que no le siga va a hacer que arda en el infierno por siempre? De alguna forma es totalmente inexplicable. Por supuesto, siempre hay esta amenaza. Desde el principio el judeocristianismo se basa en las amenazas. El que no me siga, morirá. El que no me siga no solo morirá en el instante, sino si se me escapa en vida, es decir, si en la vida la teocracia no puede exterminarte, no te preocupes. Cuando mueras, tu alma será exterminada. Es decir, hay una fobocracia o gobierno por el miedo. Se gobierna a través de las amenazas, a través del miedo, y así también está en el Evangelio, no solo en el Antiguo Testamento. Jesús lo que hace es, de alguna forma, pues continuar con la misma idea, en otro tiempo, por supuesto, pero siempre dentro de la amenaza a los infieles. Por lo tanto, estamos hablando de un culto que es monoteísta, que es expansionista, que es intolerante y de alguna manera podríamos concluir que es peligroso.
es un culto peligroso, del que tenemos que huir y contra el cual tenemos que enfrentarnos. ¿De acuerdo? No podemos estar impasibles delante de esto. No podemos decir, no, es que yo no soy religioso, me da igual. No, porque esto está avanzando, o esto ha tenido un avance muy importante en 1500 años, han habido 1500 años de genocidio aquí en Europa, y luego también en Sudamérica y Mesoamérica, donde han muerto millones de personas, donde se han exterminado tradiciones milenarias que llevaban 10.000, 20.000, 30.000 años en activo, y se han exterminado en 1500 años de genocidio a través de la cruz y de la Biblia. Entonces, no podemos dar la espalda a esto. Como seres humanos, tenemos que vernos comprometidos con esta batalla y recuperar de alguna forma de nuevo la libertad de culto en Europa, en Sudamérica, en Mesoamérica, y deshacernos de una vez por todas con aquellos cultos que son intolerantes y con aquellos cultos que prerrogan el exterminio eterno para aquellos que no les sean fieles. Esto debería ser una norma para todas las naciones. No deberían existir en absoluto aquellos cultos que son intolerantes y que prerrogan el exterminio eterno a sus infieles. Entonces surge la pregunta, porque muchas veces nos preguntan a nosotros los paganos, los politeístas, nos dicen, ¿y cómo es posible que tú, siendo politeísta, que crees en muchos dioses, ¿por qué no toleras el cristianismo, ¿no? Y bueno, la respuesta está en lo que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿no? Es decir, pues bueno, un culto que es intolerante no puede ser tolerado, ¿de acuerdo? El paganismo tiene unas diferencias importantísimas respecto del judeocristianismo y, bueno, pues hemos hecho un vídeo con el cual pues creemos que daremos la respuesta a aquellas personas que se lo estén preguntando, y para que vean un poquito las diferencias entre el paganismo y el judeocristianismo y cómo es imposible que se pueda convivir uno con el otro. Y por ello lo que estoy diciendo es que animo a las personas, si realmente quieren vivir en una sociedad en paz, pues tendríamos que, por favor, ya dejar estos cultos que son impositivos, que se imponen y que pretenden pues atemorizar a la gente con sus doctrinas del miedo. ¿De acuerdo? Así pues, vamos a ver el vídeo, vamos a ver las diferencias que hay entre paganismo y judeocristianismo, luego volvemos y analizaremos un par de oraciones al estilo caso a caso, vamos a ver el vídeo y a continuación nos retomamos el programa con las dos oraciones. En cuanto a Jesús de Nazaret, cuyo verdadero nombre era Yahshua bar Yosef, Jesús hijo de José, hay que entender que era un judío fiel a su fe. Una fe que es antagonista a todo culto pagano en virtud de su exacerbado monoteísmo y de su xenofobia. Si bien Jesús no parece haber pertenecido a la comunidad de Qumran, mal llamada de los esenios, tenía muchas creencias en común con dicha secta. Entre otras cosas, la idea de una inminente venida del Malkut Yahvé, o reino de Dios, la necesidad de apartarse de la vida mundana y el concepto de la dualidad entre el bien y el mal, expresada a través de la idea de Dios y Satanás. En tal doctrina no cabía ninguna tolerancia hacia otras creencias que no fueran la de tener a Yahvé como Dios único y monarca del universo. Ocurría lo mismo con la secta bautista de Juan el Bautista, de quien Jesús fue originalmente discípulo y con quien, posteriormente, tuvo disidencias, como se puede ver en Mateo 11:11, donde dice: De cierto os digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pese a ello, esta sería la fuente de donde Jesús aprendió las doctrinas del perdón de los pecados, el bautismo, la salvación por el arrepentimiento y otros puntos capitales de lo que luego sería la doctrina cristiana. Hay que comprender lo anterior para entender de dónde fue que Jesús de Nazaret tomó los basamentos de sus enseñanzas. Esto es importante,
porque de no tomarse en cuenta surge la falsa imagen de un Jesús universalista y ajeno a su cultura natal y a la realidad de la Palestina del siglo I que le tocó vivir. El Jesús histórico era un judío convencido de su fe y profundamente antipagano. De sus propias palabras se puede leer: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y seguidamente dice: Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Hay que entender que la base fundamental de la ley o Torá era: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dicho mandamiento, el primero del famoso decálogo, es totalmente antagónico al politeísmo pagano, con nuestra práctica de usar imágenes, símbolos y objetos para adorar a los dioses y con la idea general de que en el universo no existe una única fuerza o potencia que lo rija o controle, sino múltiples, como en la música los diversos tonos conforman la armonía, e incluso como el propio tono está formado de armónicos y no del solo tono en sí. Si la idea sobre lo divino que el Jesús histórico tenía es totalmente opuesta a las nociones paganas, ¿cómo sería posible reconciliar ambas cosas o pretender que Jesús puede ser tomado como maestro dentro de nuestro sistema de creencias o como un Dios más de entre nuestras muchas tradiciones? Por otra parte, es importante considerar la relación directa o falta de ella que Jesús tenía con los gentiles. Un ejemplo revelador lo encontramos en Mateo 15, 21-26. Cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: Despídela, pues grita tras nosotros. Y respondiendo dijo: Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciéndole: Señor, socórreme. Él le respondió diciendo: No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Nótese el desprecio inherente en las propias palabras de Jesús hacia una mujer pagana necesitada. Si bien el pasaje continúa con la explicación de que Jesús cedió y ayudó a la mujer ante los ruegos y la genuflexión de ésta, queda claro que existía un sentimiento de antagonismo muy marcado en su forma de pensar hacia los no judíos. También era totalmente refractario a predicar, enseñar o contemporizar con los paganos, como puede verse cuando se dice en Mateo 10:5. A estos 12 los envió Jesús, dándoles instrucciones diciendo: No vayáis por los caminos de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos. Esta frase se ha interpretado en diversas formas, pero todas ellas tienen un claro sentido descalificatorio hacia los paganos. Se la puede entender como: no hagáis o creáis en cosas paganas, no os aventuréis en territorio pagano porque es peligroso, o no os metáis a predicar a los paganos porque no es nuestro asunto. Pero sea cual fuere el sentido original, de nuevo se marca la diferencia entre judíos y no judíos, y se muestra la clara intención de Jesús de reducir su obra y enseñanza a los de su raza. Otro indicio que pocos conocen y que aún los eruditos en el tema rara vez toman en cuenta es que Jesús se crió y vivió toda su vida en Nazaret, una aldea de no más de 300 personas durante el siglo I. Esta comarca distaba solo 6 kilómetros de la ciudad de Séforis, también llamada Diocesarea. La misma fue la capital de la provincia de Galilea hasta el año 26 después de Cristo, fecha en la cual un levantamiento judío produjo una fuerte represión romana. Jesús y su familia, siendo esta de artesanos, no pudieron dejar de visitar dicha ciudad y comerciar en ella, pero la misma no se nombra en los evangelios ni una sola vez,
y menos se refiere que Jesús la visitara durante su ministerio o en cualquier otro momento de su vida. La razón: se trataba de una ciudad mayoritariamente pagana. Además, existe otro dato geográfico que puede dejar en claro la idea de Jesús sobre su misión. Ni él, ni sus discípulos antes de que fuera crucificado, viajaron más allá de un par de cientos de kilómetros del territorio galileo. De hecho, los evangelios registran una sola visita a Jerusalén, durante la semana previa a su ejecución. Esto debería dejar en claro el localismo de las enseñanzas e intenciones de Jesús y de sus discípulos, al menos mientras éste vivió. Si esto se compara con la actividad pastoral de Pablo de Tarso, que en pocos años recorrió buena parte del Mediterráneo, queda claro que no era tan difícil viajar en aquellos tiempos y que Jesús bien podría haberlo hecho si su interés hubiera sido aprender o enseñar en las grandes ciudades del Imperio Romano. No menos importante es señalar que Jesús no tuvo ni un solo discípulo pagano, tampoco amigos o allegados paganos, al menos que se supiera. Tal cosa no se dio porque no existieran candidatos adecuados, ya que era muy común entre los paganos el tratar de aprender o seguir a maestros de cualquier doctrina o escuela filosófica. Lo más seguro es que Jesús rechazara a todo no judío entre las filas de sus apóstoles, discípulos y seguidores. Si se analizan con cuidado todos estos elementos y se los observa en su conjunto, quedará claro que el hombre en el que está basado el cristianismo no era un maestro universalista o una suerte de filósofo que trató de difundir a todo el mundo una cierta verdad. Muy por el contrario, se trató de alguien que fue fiel a su fe natal desde la cuna a la tumba, que nunca viajó fuera del territorio de su nación y que basó su predicación en las doctrinas judías radicales de su época, pero más que nada en la ley mosaica. La misión de Jesús, su intención, parece haber sido hablar por los pobres y desamparados de su territorio natal, oponerse pacíficamente a Roma y su dominación y tratar de reformar el judaísmo de su época. Sin éxito, ya que a la larga generó una nueva religión. A dicho personaje no le gustaban los paganos y no tuvo relación directa con ellos. Tampoco tenía afiliación alguna con las tradiciones, mitologías y concepciones filosóficas y morales no judaicas. Todas sus doctrinas y enseñanzas estaban basadas en la tradición bíblica y en los movimientos religiosos radicales y antirromanos de su tiempo. No es necesario enumerar las discrepancias existentes entre la ética pagana y la moral cristiana. Es sabido por todos que, en casi todos los aspectos, ambas religiones difieren de manera irreconciliable. Sin embargo, cabe aclarar que en los puntos donde coincide, esto no ocurre por cierta armonía o concordancia espiritual, teológica o filosófica, sino por el simple sentido común. Por esa razón, matar sin motivo justificado, mentir o robar es malo para ambas religiones. Un caso típico de este sentido común es la famosa regla de oro, la cual se repite en infinidad de culturas, no porque una la copiara de la otra, sino por el hecho de que deriva de una contemplación atenta de la vida en sociedad, de la naturaleza humana y de cuál sería la mejor forma de vivir. Algunos ejemplos. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Una situación que no es agradable o placentera para mí, tampoco debe serlo para otro. Y una situación que no es agradable o placentera para mí, ¿cómo puedo infligirla en otro? No hagas a otros lo que no quisieres que ellos te hagan a ti. Algunos creen que Jesús de Nazaret leyó a este rabino, ya que él mismo murió unos 5 años antes de su nacimiento, pero también aparece este mismo proverbio en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que no quieras para ti, no lo hagas a nadie. Lo que suele interpretarse erróneamente, y eso sí merece ser aclarado, es la propia enseñanza moral del Jesús histórico. Muchas veces, los paganos adjudican las anomalías o posturas extremas a los concilios de la ICAR, los padres de la Iglesia, a Pablo de Tarso y a otros factores, pero imaginan que Jesús era tolerante, abierto y libertario. Una rauda revisión de los fragmentos de los evangelios que, se supone, contienen sus palabras, deja en claro que tal concepción es una creencia sin fundamento alguno.
Por ejemplo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. o también, El que no está de mi parte, contra mí está. Y el que no recoge conmigo, desparrama. y según el propio Jesús, todos los que nos sigan sus doctrinas deberán Ir a la gehenna, al fuego inextinguible, donde ni el gusano muere, ni el fuego se apaga. Al fuego eterno, al suplicio eterno. Esta es la doctrina unívoca, excluyente y fundamentalista, la que no permite que el paganismo vea en Jesús y sus enseñanzas a otro gran maestro de la antigüedad, porque aceptar su autoridad sería ceñirse a un camino en donde las demás tradiciones no tienen lugar, donde los dioses ancestrales son despreciados y solo la figura del dios bíblico es vista como válida para concebir lo divino. Otro ejemplo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y también, No resistáis al malo, más bien a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. la mayoría de los paganos nos definimos a nosotros mismos como guerreros. Esto no presupone ser violentos, pendencieros o agresivos, pero sí implica que consideramos válido y necesario luchar por la justicia, cuando no hay más remedio. Casi todas las tradiciones paganas promueven la vida tranquila y en paz, pero no el pacifismo. Somos conscientes de que en la vida, a veces, hay que luchar y que muchas veces nos tenemos que defender y defender a los nuestros o a los seres inocentes que cuentan con nosotros. En este sentido, esta inacción o resistencia pacífica, que para los cristianos es una virtud de gran importancia, es vista por nosotros como algo deshonroso y totalmente desaconsejable. El pagano nunca golpea primero, pero tampoco ofrece la otra mejilla si es agredido. Si te empieza a él con alguna palabra ofensiva o de obra, recuerda que debes tolerarle otras 2 veces. Y si vuelve a la amistad y quiere presentarte excusas, acéptalas. Todavía existen aspectos más contrastantes entre las creencias paganas fundamentales y la doctrina o enseñanzas del Jesús de Nazaret histórico. Este personaje era partidario del monoteísmo abrahámico y, como se dijo, de la ley de Moisés. Esto le llevaba a predicar el teísmo monárquico, la idea opuesta a toda tradición pagana, porque plantea un poder único y patriarcal o masculino en la existencia, sin lugar para otros dioses y diosas, ni para un balance de los géneros en la creación, la vida y el cosmos. Otro punto importante es la negación de Eros que Cristo manifestaba en su mensaje. Para él, toda actividad sexual fuera de la reproducción y dentro del matrimonio era un grave pecado. Pero los paganos pensamos que el sexo es sagrado, que más allá de respetar a los demás, no abusar y nunca forzar a nadie, todo está permitido y es válido en la sexualidad, y que incluso es uno de los mejores caminos para acercarnos a los dioses. No hay necesidad de arrepentirse de algo que no es malo o perverso, ni de pedir perdón por llevar a cabo lo que es conforme a las leyes de la naturaleza. La negación de la sexualidad no es una invención de Pablo de Tarso o de la Iglesia católica posterior al emperador Constantino I. Esta doctrina ya existía en el discurso de Jesús, si bien con mucha menos virulencia de lo que se desarrolló después. También es importante el hecho de que Jesús de Nazaret niega la virtud de la arete, de la autosuperación, de los logros personales y de la individualidad. Todo el tiempo predica que lo sigan y que sigan a su Abba, en arameo algo así como en inglés, Daddy. Jesús cree que ningún logro personal vale la pena, que todo el sentido de la vida es seguir a ese Dios invisible y buscar el reino de los cielos. Quiere un rebaño de ovejas. Por eso constantemente usa el ejemplo del buen pastor. Los paganos pensamos que nada hay más importante que cumplir el propio destino, que dejar una marca positiva y valiosa para el mundo y nuestros semejantes. Nuestra premisa básica es superarnos cada día, buscar ser más excelentes a cada momento. Esto difiere capitalmente con la doctrina cristiana original. Nosotros queremos ser leones o águilas, nunca ovejas y menos ser parte de un rebaño. Luego hay que considerar el concepto del bien y el mal, de Dios versus Satanás y de pecado en oposición a la virtud. Ninguno de estos pilares básicos en las enseñanzas de Jesús tienen sentido para el pagano. Para nosotros, la virtud está en el balance, en la armonía entre opuestos, en transitar el camino del medio.
No creemos en poderes absolutamente malos o buenos. Nuestros dioses pueden ser benévolos o poco propicios según sea el caso. Y menos aún creemos en el concepto de pecado. Otro punto irreconciliable es la idea de la venida del reino de Dios y toda la concepción apocalíptica de Jesús, sus discípulos y de las doctrinas o tradiciones afines. Fobocracia o gobierno por el miedo. Para todas las tradiciones del paganismo existen ciclos perpetuos en la naturaleza y no un juicio único, final e irreversible. La idea cristiana de la vida es una línea recta, una que lleva a los seres a la salvación o a la condenación, según sea lo que éstos decidan durante sus vidas mortales. Para los paganos, todo está formado por ciclos y nunca nada es definitivo. Para nosotros, la transitoriedad y el eterno retorno rigen la vida y la naturaleza. Finalmente, pero no menos importante, Jesús creía en el mesianismo y el profetismo. Se consideraba a sí mismo el Mesías, esperado por los judíos desde siglos atrás. Creía ser un ser divino, con una misión prefijada, y creía que su Dios había enviado al hombre constantemente una serie de profetas precursores para preparar su venida y para guiar a las generaciones anteriores de su pueblo, los hebreos. En el paganismo no existe el profetismo ni el mesianismo. Ninguna tradición cree que existan maestros descendidos de reinos celestiales o de entre los dioses para enseñar o salvar al hombre. Los paganos aceptamos la existencia de maestros, pero solo en el sentido de que algunos seres saben más que otros. Para el paganismo, el discípulo de hoy puede ser el maestro de mañana y superar a su mentor con holgura, porque nadie es dueño de la verdad ni existe revelación alguna. Solo existe el estudio y el aprendizaje mediante el esfuerzo y la dedicación, acompañados siempre de la intuición y la inspiración, todo ello dones de los perínclitos dioses. Tampoco necesitamos de salvadores, mesías o profetas, porque al no creer en el pecado no existe la necesidad de redención del mismo. Y al pensar que se puede aprender directamente de la naturaleza o de los que nos precedieron en el camino de la vida, tampoco hacen falta los profetas. Y por último, los paganos no creemos en los dioses como sí ocurre en el judeocristianismo. No existe la dicotomía creer o no creer. Los paganos amamos a los dioses, porque participamos de ellos en cada acción de nuestra vida. Cada vez que participamos de los entes o conceptos divinos como la sabiduría, la prudencia, la medida, el amor, el erotismo, la artesanía, la poesía, la música, la geometría, la salud, etc. Conceptos que identificamos directamente con los dioses y que nos guían en nuestro camino de reconocimiento del cosmos. El cómo se representan estos divinos conceptos, beneficiosos para el hombre, consideramos forma parte de la libertad de cada comunidad y por ello jamás clamaremos: No tendrás otro Dios que a mí. Ni tampoco: No te harás esculturas, ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Sino todo lo contrario. Ten muchos dioses. Hazte esculturas e imágenes de lo que hay en lo alto de los cielos, y de lo que hay abajo sobre la tierra, y de lo que hay en las aguas de debajo de la tierra, y hónralos como si fueran tus padres, madres, hermanos e hijas, ya que sin ellos tampoco tú podrías existir, ni reseguir el linaje de los perínclitos dioses, tu linaje. En conclusión, el personaje histórico que dio origen a la religión cristiana y a los mitos relacionados con la misma no tuvo interés alguno en enseñar a los paganos, fue refractario a los mismos y se basó exclusivamente en las doctrinas propias de su tradición étnica y nacional, la judía. Así pues, la gran mayoría de sus enseñanzas son contrapuestas a lo que el paganismo cree sobre la vida, la existencia y la conducta que debemos mantener en la misma. Por tanto, es imposible abordar al Cristo histórico como maestro o como guía de alguna clase y seguir caminando por el sendero del paganismo. Bueno, pues ya hemos visto el vídeo, espero que les haya gustado. Creo que es un tema importante, estamos hablando de nuestra cultura, estamos hablando de nuestra tradición. No es lo mismo tener un culto que otro, no es lo mismo, eso determina una serie de actos, determina una serie de ritos, de instituciones,
comportamientos. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? A partir de aquí, en estos subsiguientes programas, en caso a caso, lo que iremos haciendo es tratar estos temas de forma histórica y vamos a dar, pues, las pistas para que aquellas personas que no tenían ni idea sobre estos temas y este genocidio, pues lo vayan viendo. En el próximo programa de caso a caso empezaremos la lista del genocidio. Primero empezaremos por Grecia, continuaremos por Europa y luego acabaremos el recorrido del mayor genocidio de la historia en Sudamérica y Mesoamérica. ¿De acuerdo? Es el genocidio más grande de toda la historia, que ha cambiado al mundo, que lo ha transformado de forma ya parece irreversible, pero tal vez siendo conscientes de ello podamos hacer algún paso para revertir los efectos negativos del mismo, ¿de acuerdo? También recuerdo que tenemos un mail, casoacaso@cienciayespiritu.com, donde podéis presentar todas las quejas, todas las opiniones, todas aquellas apreciaciones que vean oportunas, ustedes los telespectadores, y también donde podéis presentar oraciones para analizar de forma que nosotros aquí les daremos el análisis correspondiente, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que aquí estamos analizando a través de los casos preposicionales, es decir, cada preposición forma un caso, ¿de acuerdo? No los complementos circunstanciales, sino los casos. Ahora mismo vamos a empezar a analizar la primera oración de este programa. Escribe tan bien como habla. Esta es la primera oración. Para empezar, como siempre, vamos a identificar el verbo y el nominativo, o los verbos y nominativos. Escribe, por supuesto, él, también como habla. Habla él. ¿De acuerdo? Y luego, en medio de esta oración, tenemos dos adverbios y una conjunción. También como. Por lo tanto, estamos delante de una oración comparativa. Eso seguro. Tenemos una oración comparativa y vamos a ver cómo la distribuimos, cómo la organizamos de forma interna. ¿De acuerdo? Tan como, diremos que es una locución conjuntiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tenemos dos verbos, lo que tenemos que pensar es que hay una conjunción que una los dos verbos, ¿de acuerdo? Las locuciones conjuntivas pueden estar formadas de dos conjunciones, pueden estar formadas de adverbio y conjunción, en el caso que sea mixta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí pues una locución conjuntiva, ¿de acuerdo? Locución conjuntiva. ¿De acuerdo? Esta locución conjuntiva, a su vez, pues lo que está haciendo es que estas dos oraciones, que son simples en principio, se puedan coordinar. ¿De acuerdo? Entonces esto es una conjunción coordinante conjuntiva. ¿De acuerdo? Una conjunción coordinante comparativa, perdón. Comparativa, ¿de acuerdo? Entonces esto forma una oración que sería una oración compuesta, coordinada, o una oración compuesta coordinante, mejor dicho. ¿De acuerdo? Recordemos que cuando eran coordinantes es porque se diferencia de las coordinadas, en que las coordinantes tienen los dos elementos que se ayudan el uno al otro, ¿de acuerdo? En las comparativas, pues el término positivo ayuda al término comparativo para existir, ¿de acuerdo? Una sin otra, pues no tendríamos una oración comparativa si una de las dos nos fallara. Por lo tanto, aquí tenemos la oración. Esto, por supuesto, es el nominativo agente, porque estamos hablando de una voz activa. Por lo tanto, este predicativo sería un predicativo
activo. Y aquí pues lo mismo, es el nominativo agente y el predicativo activo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el adverbio bien, que seguramente va a los dos verbos, no va a un solo verbo. Fijaos que cuando se dice bien, dice escribe tan bien, es decir, escribe bien, como habla bien. ¿De acuerdo? Lo que está haciendo esta oración es equiparar, es una comparativa que está igualando, que está equiparando los dos términos. El término positivo, que sería este, término positivo, y el término comparativo, que sería este, término comparativo. ¿De acuerdo? El término positivo se llama así porque es el término que indica lo que sucede. ¿De acuerdo? Escribe también como habla. O sea que el término positivo es habla bien. Y lo que te está comparando es que escribe tan bien como habla. O sea, habla bien y escribe igual de bien. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el término positivo es que habla bien y el término comparativo, que es el que realmente hace la comparación, es que escribe tan bien pues como habla, ¿no? Por lo tanto, bien, como es una comparativa que está igualando los dos términos, bien irá tanto a escribe como a habla. ¿De acuerdo? Y entonces tendremos aquí que es un complemento modal, porque bien nos está indicando un modo, por lo tanto complemento modal, y aquí también lo mismo, complemento modal. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, pues tendríamos que es una oración compuesta, coordinante, comparativa. ¿De acuerdo? Y aquí entonces tendremos ya todo lo que es la oración distribuida en pues oraciones, categorías estructurales. En las categorías estructurales tendríamos la locución conjuntiva. En las categorías morfológicas tendríamos el verbo, el adverbio, el verbo aquí otra vez también. Las categorías sintácticas sería lo que cubre todo el cuerpo de la oración. Y otra vez las categorías estructurales serían aquellas que ya están por debajo, que sería el término comparativo, el término positivo y la oración compuesta coordinante comparativa. ¿De acuerdo? Esta sería el análisis de la primera oración y por tanto vamos a verla en limpio y a la vuelta seguimos analizando la segunda y última oración de hoy. Bueno, ya hemos visto el análisis de la primera oración, vamos a pasar a analizar la segunda oración. Esta sí que tiene algunos casos preposicionales, ¿de acuerdo? Este libro se lee en apenas 3/4 de hora. ¿De acuerdo? Esta es una oración que podemos decir hablando, ¿no? Incluso, este libro se lee en apenas 3/4 de hora. Pues vamos a identificar el predicativo y el nominativo.
Predicativo es el verbo principal, que sería lee. Y luego tenemos aquí libro, ¿no? Que es el nominativo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este es el primer análisis. Entonces, aquí tenemos este, que es un artículo que va a libro, es un determinante especificativo. No, determinante demostrativo, por favor. Este es un determinante demostrativo. Estos, ¿de acuerdo? Son determinantes demostrativos de primer grado. Este es de primer grado. El se tenemos un objeto indirecto. Y como es de tercera persona y tenemos el libro que también corresponde número con el pronombre, pues estamos delante de una oración reflexiva, ¿de acuerdo? O sea que estamos delante de un predicado reflexivo. Predicado reflexivo. Y por tanto el nominativo es un nominativo medio. Nominativo medio, ¿vale? Voz media es aquella voz que no es ni activa ni pasiva, ¿de acuerdo? Ni activa ni pasiva. Cuando es reflexiva, medio. Y a continuación tenemos, este libro se lee en 3/4, ¿no? Sería en 3/4 de hora, pero para empezar en 3/4, pues sería aquí tendríamos un sintagma preposicional, ¿de acuerdo? Y tendríamos el núcleo preposicional y el núcleo nominal que van al verbo formando, en este caso, como tenemos una oración, un sintagma preposicional con la preposición en, será un caso ablativo, ¿de acuerdo? La preposición en siempre rige ablativo, siempre forma un caso ablativo. Entonces esto sería un ablativo temporal, ¿verdad? Porque dice en cuanto. La pregunta del sintagma preposicional, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿este libro se lee en cuánto tiempo? ¿En cuánto? Por lo tanto, ablativo temporal. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos un 3, que es un artículo. ¿Por qué digo que es un artículo y no un adjetivo? Porque los números cardinales, ordinales, los números no identifican ninguna atribución, es decir, no está atribuyendo ninguna cualidad. El número no es ninguna cualidad, en principio. Por lo tanto, estamos hablando simplemente de un determinante. Lo que está haciendo es determinar la cantidad. Por lo tanto, estamos hablando de un artículo. Además, los artículos son de alguna forma limitados. Claro que los números son ilimitados, pero no son muy limitados en la forma, es decir, tienen una forma bastante periódica, a diferencia de los adjetivos, que los adjetivos sí que son ilimitados y sí que tienen muy variadas formas. Y también los artículos se pueden sustituir por pronombres, pueden ser pronombres. Por lo tanto, estamos delante, yo creo, que de un artículo. Habrá estudiosos que os dirán que no, que 3 y los números, en definitiva, son adjetivos, pero yo lo considero un artículo, ¿de acuerdo? Pues un artículo que iría a cuartos. Esto sería un determinante cuantificador o cuantitativo, ¿de acuerdo? Esto sería un determinante cuantitativo. Y luego tenemos el apenas, que sería un adverbio en principio. Luego veremos que puede ser otra cosa, pero bueno, en principio digamos que es un adverbio que está regido por 3, apenas 3, y que sería un complemento, como todos los adverbios, sería un complemento limitativo, ¿de acuerdo? Limitativo. Lo que designa es un límite, es apenas, casi, está ya, pues lo que está determinando es un límite, ¿vale? Complemento limitativo. Y a continuación tenemos de hora, es otro sintagma preposicional. Y lo que está haciendo este sintagma preposicional es complementar a cuartos, ¿de acuerdo? ¿Cuartos de qué? Cuartos de hora.
y por lo tanto será un genitivo objetivo. ¿De acuerdo? Porque cuando la pregunta es de qué, cuando hay un qué por medio, hemos dicho que siempre es objetivo. En este caso, la preposición de es una preposición de genitivo, y así pues tenemos un genitivo objetivo. Apenas, hemos dicho antes, bueno, aquí tenemos la oración, es una oración simple, está toda ya toda analizada. Lo que hemos dicho antes de apenas es que en realidad, aquí lo que tenemos en realidad es otro sintagma preposicional, porque apenas es apenas. Esto está separado en realidad. A es una preposición de acusativo y penas. Por ejemplo, la expresión a duras penas. Cuando decimos a duras penas, estamos separando este adverbio. ¿De acuerdo? Muchos adverbios se forman así, a partir de sintagmas preposicionales. Por lo tanto, lo que tenemos aquí en realidad es un sintagma preposicional. Si queremos ahondar un poquito más en el análisis, podemos hacer es separarlos y decir, esto es una preposición, esto es un sustantivo, tenemos el sintagma preposicional y esto va a cuartos y sería un acusativo limitativo. En vez de ser un complemento limitativo, sería un adverbio, pues si tenemos el sintagma preposicional de acusativo, pues sería un acusativo limitativo, ¿de acuerdo? Que iría a cuartos. Pues bueno, ya está. Esto es todo. Vamos a ver la oración analizada y luego volvemos ya para despedir el programa. Bueno, pues muy bien, telespectadores de Caso a Caso y de Ciencia y Espíritu Televisión, aquí hemos terminado nuestro programa Caso a Caso de hoy. Espero que les haya gustado. Tenéis el mail casoacaso@cienciayespiritu.com para lo que queráis decirnos en cuanto a quejas, alguna apreciación o incluso mandarnos alguna oración que creáis que es especialmente difícil. Así que, sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo programa y muchísimas gracias por estar ahí a todos los telespectadores.